Buenos días a todos, hermanos, hermanas, amigos que nos visitáis también. Sed muy bienvenidos. Estamos estudiando, lo que hacemos los domingos después de este tiempo de alabanza es escuchar la voz de Dios que tenemos aquí, la Escritura en la Biblia, y solemos predicar pasajes enteros, ¿no? Para no solamente predicar nuestros temas favoritos, sino queremos predicar toda la Biblia, ¿no? En la medida de lo posible. Así que nos estamos acercando a uno de los textos que son muy prácticos, pero que a la vez estamos en una sección que Jesús va a decir palabras muy duras. Y ya comenzamos a ver algo de esto la semana pasada, de la practicidad que tiene todo este sermón, que Jesús habla a sus discípulos primeramente, pero también a las multitudes que seguían. Y Jesús decía algo muy interesante en el versículo 20, y es que si tu justicia no supera a la de los fariseos y escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Y sabemos que la salvación es por la fe, ¿verdad? En Cristo, no es por obras. Pero aquel que realmente ha confiado y ha depositado su fe en Cristo, Cristo vive en él, dice, Cristo vive en mí. Y esa vida se manifiesta en una vida de justicia práctica, ¿no? Y ya vimos cómo esa justicia práctica se manifiesta, por ejemplo, no solamente en el no matarás, no cometer asesinato físicamente, sino que es algo mucho más profundo que esto, ¿no? Jesús dice, si tú te sientes todavía enojado contra alguien, si hay ira, si hay rencor por algo que te hicieron, si no has perdonado, ten cuidado, estás cometiendo asesinato también, ¿no? Y ahora nos acercamos a otro de los grandes mandamientos que muchos, tanto cristianos como no cristianos, conocen, que es no cometerás adulterio. Así que lo que quiero que veamos es qué es lo que Dios quiso decir cuando dijo al pueblo, dio a este pueblo el mandamiento. Así que vamos a leer lo que dice Jesús, porque como siempre vamos a ver que Jesús va mucho más profundo de lo que nosotros solemos ir cuando escuchamos simplemente pues no cometerás adulterio, ¿vale? Así que os propongo que leamos primero el texto y vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Y antes de nada, advertiros, ¿no? Normalmente cuando pensamos en Jesús, hay mucha gente que rechaza a Jesús como Salvador, ¿no? Pero le tienen como un ejemplo moral, alguien que tiene una buena ética, pero lo que vamos a ver hoy es totalmente diferente. Porque la ética que va a hablar Jesús es una ética que te confronta completamente, te pone contra la espada de la pared, ¿no? No solamente es una buena moral, sino que vamos a ver qué es lo que dice Jesús con esto, ¿no? Pero quiero advertiros eso, que no es un texto, igual que la semana pasada, pues duro, ¿no? Dice así Jesús, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala, échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. Hasta aquí el texto, ¿vale? De hoy. Así que vamos a estar hablando en torno a este gran mandamiento, cómo Jesús interpreta este gran mandamiento, que es no cometerás adulterio. Y como siempre vimos, pues la semana pasada también con no matarás, que los fariseos y escribas hablaban de este mandamiento, lo predicaban, pero la visión que ellos tenían de este mandamiento era muy superficial, ¿no? Y lo mismo ocurre con no cometerás adulterio. Para ellos, no cometerás adulterio simplemente era acostarse con una mujer que no fuera tu esposa, o al contrario, ¿no? Si eres mujer, y tener relaciones sexuales con ella. Pero donde va a ir Jesús es algo mucho más profundo que esto. Y esto, ¿por qué? Porque cuando pensamos en este mandamiento de esta manera, probablemente se despierte en tu corazón una sensación de alivio, ¿no? De decir, bueno, yo soy fiel a mi esposo, soy fiel a mi esposa, llevo 20 años, 30, 40, 50, los que sean, casado, y no pienso cometer este pecado, no lo he cometido nunca, lo veo aborrecible también, veo que es algo malo, así que a primera vista, cuando vemos este mandamiento, puede traernos cierto alivio, cierto sentido de justicia propia, ¿no? Pero lo que vamos a ver es algo mucho mayor que esto. A donde va a ir Jesús es precisamente, va a llevarnos a mirarnos a través del espejo de este séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio, para que veamos que nosotros mismos estamos en peligro, porque todos hemos caído en este mandamiento y necesitamos un Salvador. Así que Jesús, como vimos ya también la semana pasada, lo que hace cuando habla de este mandamiento, es el otro mando, cuando ve este mandamiento, es precisamente no solamente
explicar de una manera más profunda el mandamiento, sino lo que está diciendo es cuál es el corazón de Dios con respecto a este mandamiento. ¿A qué se refería Dios cuando dijo al pueblo de Israel en la antigüedad ya no cometerás adulterio? ¿A qué se refería? Así que estamos hablando de esto. De hecho, vimos el miércoles pasado cómo Jesús es el profeta en mayúsculas, es el ungido, es la palabra de Dios. La Biblia habla de Jesús como el verbo de Dios. Significa que Él procede de Dios y expresa, no solamente con sus palabras, sino con su vida, quién es Dios realmente. Expresa lo que hay en la mente de Dios en su interior. Él es Dios. Así que cuando Él habla de este mandamiento, dice, yo os digo, habla con la autoridad de Dios mismo, habla de quién es Dios, ¿no? Y lo que vemos aquí en este mandamiento, en el versículo 28 dice Jesús, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, adulterar no es un asunto físico, es un asunto espiritual. Cometer adulterio no es un asunto simplemente externo, sino interno. Cometer adulterio no es un acto físico de nuestros miembros del cuerpo, sino es un acto en tu corazón. Y por supuesto Jesús no está diciendo que está prohibiendo a los hombres a mirar a cualquier mujer, ¿no? Lo que dice es que si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ahí está el problema, ¿no? Así que primero Jesús habla de mirar y la Biblia habla mucho del poder que tiene una imagen, ¿no? Y nos advierte, ¿no? Jesús habla de esto, ten cuidado cuando miras a una mujer, si la miras para codiciarla en tu corazón. Por otro lado, Juan en su carta dice, cuidado con la pasión de los ojos. Eso es parte de que no tienes el amor de Dios y das rienda suelta a la pasión de los ojos. Pero incluso mismo es lo que encontramos en el Edén. Cuando Satanás tienta a Eva, le dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol, ¿no? Empieza a sembrar la duda de, ostras, ¿será bueno realmente que comamos? ¿Qué sucede luego? Dice en Génesis 3:6, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable, ¿dónde? A los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. Y también a su marido, dio a su marido, ¿no? que estaba con ella y él comió. Así que lo que sucede es que lo que entra por nuestros ojos tiene el poder de despertar en nuestros corazones el deseo, la codicia, de manera que somos atraídos por aquello que estamos mirando, ¿no? Es decir, no es que nuestro corazón está limpio y si tú ves algo, entonces tu corazón se mancha. No, lo que hace tu mirada es despertar lo que tú ya tienes dentro, que es el pecado, que es la codicia, que es la lujuria. La mirada despierta eso, aviva eso, de tal manera que es atraído hacia esa realidad, ¿no? Despierta lo que ya hay en tu corazón. Y realmente las imágenes tienen un poder muy especial, ¿no? Cuando tú lees un libro y ves solamente letras, pues tu imaginación puede volar, ¿no? Según narre la historia o lo que estés leyendo en ese momento, ¿no? Pero cuando tú ves una imagen, eso tiene mucho poder porque es la realidad misma. No se está describiendo algo, sino que tú lo ves. Ya está esa imagen en tu mente. De hecho, estoy convencido que todos habéis experimentado el ver una imagen y que esa imagen te dure tiempo, días, ¿no? Y cuando no estás pensando, ¡pum!, te viene esa imagen porque te ha impactado. Es algo poderoso el tema de las imágenes, ¿no? Y la realidad es que vivimos en un mundo que estamos siendo bombardeados constantemente con imágenes por todos lados. La sociedad sabe el poder que tiene una imagen, ¿no? Más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? Se suele decir, ¿no? Es la realidad. Y esto lo vemos pues hoy más que nunca, ¿no? La facilidad que tenemos para entrar en páginas, por ejemplo, pornográficas o de ese tipo. Con un clic en tu móvil, simplemente, ¡pum!, accedes. Pero no solamente eso, sino ya las películas que puedes ver, las series de televisión, cualquier cosa está lleno de sensualidad, de desnudez, de sexo, hasta el punto que ya lo encontramos casi normal, ¿no? Anuncios, no solamente en la televisión, sino cualquier cartel que veas, ahora que viene el verano, se anuncia algún bañador, pues lo puedes ver, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? La ropa que se viste cada vez es más sensual, más explícita, resaltando partes del cuerpo intencionalmente. O sea, es todo para que tus ojos vayan a él, ¿no? Te atrape. O el peligro de las redes sociales, ¿no? Puedes pasarte tiempo viendo a tus amigos o conocidos por el placer de ver el físico de ellos, lo guapa que es, o lo guapo que es, o el cuerpo que tiene. No son páginas puramente malas o perversas, ¿no?
Pero tú puedes utilizar eso para deleitar tu corazón viendo, con tu mirada. Así que vivimos en un mundo donde nuestros ojos están consumiendo constantemente este tipo de imágenes y por eso, más que nunca, tenemos que tener cuidado con lo que dice Jesús en el texto que hemos visto hoy. Así que cuando Jesús es consciente del poder que tienen las imágenes, del poder que tienen para despertar en nosotros la codicia del adulterio, fijaos que son dos palabras diferentes, pero que Jesús relaciona, ¿no? Habla de adulterar, pero luego dice que cualquiera que codicie. No dice que cualquiera que adultere en su corazón, sino cualquiera que codicie en su corazón. Jesús une estas dos cosas. Adulterar es codiciar a esa mujer. De hecho, en la misma ley estaban esos dos mandamientos. Mandamiento número 7, no adulterarás, no cometerás adulterio. Mandamiento número 10, no codiciarás, y empieza diciendo la mujer de tu prójimo. Luego el buey, su asno, cualquier otra cosa, ¿no? Pero es interesante, por esto podríamos hablar otro día, pero el último y el primer mandamiento están conectados, hablan de la idolatría, porque Pablo, acordaos de que cuando habla de la codicia, dice que también es idolatría, ¿vale? Así que fijaos cómo adulterar está íntimamente ligado con codiciar a aquella persona que no te pertenece a ti, que no es tu cónyuge. Así que esa es la realidad, ¿no? Así que, ¿qué significa mirar a una mujer para codiciarla? Bueno, pues tiene que ver con quizás tener pensamientos obscenos con ella, con dar rienda suelta a tu imaginación, disfrutar, satisfacer tu corazón mirando el físico de otra persona que no sea tu cónyuge, tu pareja. Pero es mucho más que esto, ¿no? Mirar a una mujer para codiciarla es desearla para ti. En el fondo de tu corazón quieres que sea tuya. No estás rechazando a tu mujer, pero quieres que sea también incluso, ¿no? La quieres en un sentido para ti. Y esto es mucho más sutil y caemos en muchas más veces de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, cuando en el fondo de tu corazón te duele que esa persona no sea tu pareja. Cuando dejas que tu mente vague pensando que tú y esa persona serían realmente felices si estuvierais juntos. Cuando le das vueltas a la cabeza pensando, ¿se habrá fijado en mí? ¿Le gustaré? Cuando vas pensando por la calle, ¿me encontraré con tal persona? ¿No? Y te animas o te desanimas en función de si has visto a esa persona o si no la has visto. O quizás cuando te arreglas demasiado, ¿no? Y sales a la calle, ¿no? A veces decimos, bueno, es porque yo me veo mejor así, o pues es para mi marido o para mi mujer. Pero si fuera para tu marido o tu mujer, pues te arreglarías en casa, ¿no? No irías hecho un trapo, ¿no? Como muchas veces vamos. O también caemos en este pecado cuando tomas tus armas para llamar la atención de la otra persona. Y esto puede ser de muchas maneras diferentes. Puede ser con tu físico, pero puede ser con maneras totalmente diferentes, como, por ejemplo, cuando usas tu cariño, tu amabilidad, tu valentía, tu sabiduría, tu madurez, incluso tu conocimiento bíblico, incluso tu aparente santidad, con el fin de llamar la atención de esa persona, que se fije un poco en ti, buscar su mirada, que gire su cabeza y te vea. O cuando haces ciertas bromas o comentarios que pueden ser muy bíblicos, con el fin de que esa persona te mire. O cuando dejas que tu mente vague diciendo, bueno, esa persona y yo podríamos encajar, es majo, es atractivo, seguro que nos llevaríamos bien, ¿no? O cuando te obsesionas con alguien, ¿no? Y lo ves como un ideal, ¿no? Y piensas, ojalá en el futuro mi esposa o mi esposo sea como esta persona, ¿no? A veces lo que hay detrás es, quisiera tener a esa persona realmente. O también cuando no te conformas con una relación normal de hermanos en Cristo, sino que quieres algún tipo de exclusividad con esa persona. Cuando quieres tener una relación especial con él o con ella. Cuando quieres ser el hermano de Cristo especial, ¿no? Cuando quieres tener una complicidad diferente, una amistad diferente, un trato diferente. No te conformas con menos. ¿Por qué? Porque le deseas. Quieres más de esa persona. Quieres algún tipo de exclusividad con él o con ella. No te conformas con menos. Quieres que él o que ella sea para ti. Quieres que te busque, que te mire. Hay un deseo de ser especial para esa persona. Así que podemos caer en darle a otra persona lo que solo le pertenece a nuestro cónyuge, ¿no? Lo que debería ser íntimo y exclusivo entre tú y ella, se lo podemos estar dando a otra persona.
Y da igual si es de tu edad, si no es de tu edad, si es guapo, si es feo. De hecho, las estadísticas hablan de que en la mayoría de casos de infidelidad, la persona con la que se ha cometido una infidelidad a menudo es mucho menos atractiva físicamente que la pareja. Así que no tiene nada que ver con esto. Y también es una realidad con la que luchamos tanto hombres como mujeres, ¿no? Cuando pensamos en lujuria, pues normalmente pensamos en los hombres. Y la realidad es que los hombres pecamos mucho por la vista. Nos atraen las imágenes. Las mujeres sois diferentes. Quizás os atrae más la historia de amistad, ¿no? O el romanticismo o cualquier otra cosa, ¿no? Pero la realidad es que tanto hombres como mujeres luchamos con este pecado. Marian Jacob, estaba leyendo un artículo de ella hace poco y decía que tanto hombres como mujeres, dice, las mujeres también luchamos con esto. ¿Por qué? Dice, porque todos deseamos ser deseables y ser deseados. Todos en el fondo de nuestro corazón deseamos ser deseables y ser deseados por alguien. Eso es lo que hay en la codicia. Y ella cita otro libro, ¿no? Dice, en Every Woman's Battle, la batalla de toda mujer, Shannon dice, describe sus aventuras emocionales con amigos varones. No está hablando de una mujer, ¿no?, que escribe un libro. Y esta mujer dice en su libro, dice, aunque no tenía relaciones sexuales con ninguno de estos hombres, seguía teniendo una aventura con cada uno de ellos. La fascinación por el ingenio de Tom, la madurez de Mark, el talento verbal de Scott, dice, afectaron mi matrimonio de una manera tan dañina como lo habría hecho una aventura sexual. Así que fijaos, ¿no? A veces es la sutileza, es algo mucho más sencillo, ¿no? Te puede fascinar, quizás no su físico, pero sí su talento. Te atrapa. Su amabilidad, su madurez, su éxito en el ministerio, incluso su santidad. Cualquier cosa en nuestro corazón puede cogerlo, incluso aquello que es bueno, y sentirse atraído de tal manera que dices, yo quiero eso para mi vida. Y especialmente sucede, ¿no?, cuando nuestro cónyuge quizás no tiene esas cualidades y las encuentras en otro varón o en otra mujer, sea el caso que sea, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado, porque caer en este pecado es muy sutil. Y la advertencia de Jesús es muy seria, ¿no? Hemos leído en el versículo 29, dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala, échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Así que son palabras muy duras. Con Jesús no hay indiferencia. O lo aceptas o lo rechazas. O lo amas o lo quieres matar. No hay nada intermedio. Así que lo que Jesús está diciendo es muy duro, pero es cierto. Es decir, es mejor perder un ojo o una mano en esta vida y ganar tu alma que no que eternamente tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ahora, entonces tenemos que tomarnos este versículo literalmente, tenemos que arrancarnos nuestros ojos o cortar nuestra mano derecha. Obviamente no, ¿no? De hecho, nuestros ojos no tienen voluntad propia. Tus ojos obedecen a tu corazón, a lo que hay ahí. Tus ojos no son los que deciden si vuelves a girar la mirada para mirar a esa mujer. Es tu corazón. Tus ojos no deciden si vas a seguir viendo esa película que tú ves que está yendo por un mal camino. Es tu corazón el que dice, vale, hasta aquí. O no, quiero más, quiero seguir viendo. Así que nuestros ojos obedecen a nuestro corazón. Es la realidad. Sin embargo, no debemos ignorar que los miembros, como dice la Biblia, hacen guerra contra nuestra mente. Fíjate las palabras de Pablo, el apóstol Pablo. En Romanos 7 dice, porque en el hombre interior, dice, yo me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y acaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿No? Así que hay una realidad, es que nuestros miembros hacen batalla contra nuestra mente. Así que, ¿qué es lo que Jesús está diciendo con todo esto? Bueno, me está diciendo que alejemos de nosotros todo aquello que esté despertando, avivando, alimentando ese deseo en nuestro corazón. Ese deseo de lujuria, de codicia, de adulterio. Así que no se trata tanto de vivir en una isla desierta, como los monjes, ¿no?, apartados de la sociedad, sino se trata de conocer tu propio corazón y saber discernir qué es lo que, cuando yo veo, se despierta eso en mí. ¿Qué es lo que
cuando yo miro aquella foto, esa página web, o entro en esta aplicación, luego tengo problemas para quitar esas imágenes de mi mente. Así que puede ser dejar de ver una serie, puede ser dejar de ver cierto tipo de películas, quitarte una red social, puede ser dejar de arreglarte de esa manera que lo haces, o puede ser quizás ser mucho más prudente a la hora de relacionarte con cierta persona, ¿no? Con la que sabes que luego igual vienen pensamientos a tu mente de este tipo, ¿no? Y con esto quiero ser claro, ¿no? Porque tampoco se trata de evitar todo contacto con una persona del sexo opuesto, ¿no? A veces con el fin de protegernos, hay varones que evitan hablar o incluso saludar a hermanas en Cristo, ¿no? Para que no haya malentendidos. Pero tu hermana en Cristo es mucho más que una potencial caída en adulterio. Es tu hermana en Cristo. Ahora, por otro lado, tenemos que ser muy conscientes de que debemos ser prudentes, ¿no? No podemos tener a nuestro amigo íntimo, como nuestro amigo íntimo, una persona del sexo opuesto, ¿no? Estamos dando una intimidad que le pertenece a nuestro esposo o nuestra esposa. O no puede ser tampoco alguien con quien charlemos todos los días acerca de los asuntos de nuestra vida privada, de asuntos personales, alguien con quien quedamos a solas, con quien tenemos largas conversaciones en WhatsApp hablando de nosotros, de él y de ella. No, pero tampoco se trata de verlas como enemigas, ¿no? Es interesante que cuando Pablo habla a Timoteo, le dice que exhorte a las mujeres, dice a las mayores como madres y a las jóvenes como hermanas. Es decir, con amor, con cariño, son tus hermanas en Cristo. Así que no dice ni son tus amigas, tus amiguitas, ni tampoco dice son tus enemigos, dice como hermanas y como madres, ¿no? Pero volviendo al caso, al punto, ¿no? Si eres consciente de que algo va a alimentar tu deseo de ser deseable y deseado, de codicia, arráncalo. Si eres consciente de que ver eso en el móvil te va a llevar ciertos pensamientos, quítate eso. Si eres consciente de que estás yendo demasiado lejos en cierta relación de amistad, córtalo con eso, ¿no? Da un paso atrás. Por ejemplo, no mires nada sin que esté tu esposo o tu esposa delante, ¿no? Si vas a ver una serie, que lo veas con ella. Bórrate esa aplicación quizás del móvil. No sé, hay muchas cosas, ¿no? Como aplicar. Cada uno conoce sus propias luchas, cada uno conoce con lo que cae. Y de eso se trata, ¿no? De examinarnos cada uno nosotros mismos. De qué maneras podemos arrancar eso de nuestra vida para no caer en la tentación, ¿no? Y tengo que decir que a veces son decisiones duras, porque amamos esas cosas. Nos gustan esas cosas. Así que cortar con eso es como desprenderte de un miembro de tu propio cuerpo, porque lo deseas. No es fácil para ti dejar eso, lo amas. Por eso se siente como una amputación misma de ti, de tu persona. Pero tienes que darte cuenta que si no haces esto, eso te va a matar. Te está alejando de Dios, te está conduciendo directamente a la oscuridad, en el infierno, como dice Jesús. Pero la realidad es que a veces hace falta decisiones radicales y drásticas. Ahora, es importante advertiros, ¿no? Todas estas decisiones de cortar con cierta cosa no van a cambiar tu corazón. Tu corazón va a estar ahí. Está sucio todavía, ¿vale? Que yo tire el móvil a la basura porque tengo problemas con eso, no significa que ya estoy limpio y ya no voy a caer más en esto. No, habrán otras formas en las que quede, ¿no? Pero eso nos ayuda. ¿En qué sentido? Arrancar esas cosas. Por ejemplo, piensa en alguien que tiene problemas con el amor al dinero, ¿no? Para él es mucho más fácil caer en la tentación de robar dinero cuando va por la calle y sin que no haya nadie en toda la calle desierta, se encuentra una cartera llena de billetes de 500 euros. Para él es muy fácil coger eso y llevárselo a su casa. O sea, ama eso. Es mucho más difícil para él, o va a ser un proceso más largo, robarle esa cartera a alguien. Quizás lo haga, ¿no? Pero la tentación sí está ahí, la vas a coger. Así que Jesús está diciendo esto, pon límites, pon barreras. Barreras que no van a cambiar tu corazón, pero sí van a evitar que caigas con la facilidad con la que estás cayendo en este momento. Pero donde va Jesús es esto, ¿no? Si estás luchando con estas cosas, o mejor dicho, estás luchando con estas cosas, si no luchas contra la lujuria, contra el adulterio, en todo este sentido que estamos hablando, si no pones freno a esto, si das rienda suelta, si estás jugando con el pecado, cuidado. Porque el destino es un destino oscuro, es el infierno. De hecho, cuando predicamos acerca de la primera carta de Pedro, también veíamos este versículo. Dice Pedro: amados,
Os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, están haciendo guerra contra tu alma. Y no estoy diciendo con esto que la salvación se pierda, lo que estoy diciendo es que alguien que no lucha contra el pecado es alguien que no ha visto todavía lo perverso que es el pecado, alguien que no ha sido liberado de él todavía, es alguien que no ha experimentado la gracia del Señor, su misericordia rescatándole, liberándole de toda esta realidad, ¿no? Así que bueno, ¿cómo podemos realmente ser liberados de caer en este pecado con la facilidad que a veces caemos? ¿Cómo podemos arrancar de nuestro corazón ese adulterio? Pues como siempre, necesitamos mirar al Evangelio. Jesús habla de cómo miras a una mujer, ¿no? A los hombres se dirige en ese momento. La pregunta es, ¿cómo Jesús te ha mirado a ti? ¿Cómo te mira Él? Hablábamos de ser deseables y deseados. ¿Había en algo de ti deseable cuando Jesús le rescató? Tú puedes impresionar a una persona, hombre o mujer, con tus cualidades y fascinarla. Pero a Dios le podemos fascinar si todo lo que tenemos es Él que nos lo ha dado. Tu físico te lo ha dado Él, tus talentos te lo ha dado Él, tus habilidades también. No le puedes sorprender, no le puedes fascinar en ese sentido, como lo podemos hacer con otras personas. Sin embargo, aunque no éramos deseables en ese sentido, porque había pecado en nuestras vidas, éramos enemigos de Dios, rebeldes a Él, sí que éramos deseados. De manera que desde la eternidad, el Padre nos amó en Cristo Jesús. Te amó, te predestinó, te hizo su Hijo, te limpió, te vistió con vestiduras blancas para hacerte no solamente deseada o deseado, sino deseable a sus ojos. Y esto no fue fácil para Dios. Dios nos arrancó un ojo o una mano. Él entregó su propio cuerpo, todos sus miembros, todo su cuerpo, toda su alma en una cruz, para limpiarte, para amarte, para tenerte solamente para Él, porque Él es un Dios celoso, como buen esposo, que no quiere que su esposa se vaya tras otros dioses, la quiere para Él eternamente, y eso es lo que hace Dios, como nuestro fiel esposo. Así que si estás luchando con esto, piensa en cómo Cristo te mira. Él te ha hecho deseable para Él. Ya tienes la mirada de Dios. No tienes que llamar su atención, la tienes completamente sin que hayas hecho nada para merecerlo. Solamente porque Él es el esposo mayúsculas, que ama perfectamente. No podemos despertar el amor de Dios. Dios nos ama. Es amor. Así que necesitamos meditar, bañarnos, comer, saturarnos del Evangelio mismo. Y llegados a este punto vamos a ir un paso más allá, que es el final del texto. Y Jesús dice lo siguiente, conecta el adulterio con el tema del divorcio y dice, también se dijo cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. Y antes de entrarnos en este tema, quiero deciros que no vamos a ver todo lo que se refiere al divorcio o a lo que es el matrimonio o al nuevo matrimonio, ¿vale? Si luego tenéis preguntas, pues estoy dispuesto a hablar con vosotros y compartir más acerca de esto. Solamente vamos a ver la conexión que hace Jesús con el adulterio y el divorcio como adulterio también, ¿vale? Lo que está diciendo Jesús es que había otra manera en la cual los fariseos estaban cometiendo adulterio, y era que se estaban divorciando por cualquier motivo de sus mujeres y casándose con otras. Y lo que dice Jesús es que el que se separa de su esposo o su esposa y se vuelve a casar, a no ser por causa de infidelidad, comete adulterio, y hace a la otra persona también que cometa adulterio juntándose con otra persona. Y es que cuando vamos a la Escritura, lo que vemos en cuanto al matrimonio es que el diseño original de Dios es de la relación entre un hombre y una mujer. Y esa relación es una relación que no es como un contrato, ¿no? Cuando tú estás en una empresa, tú tienes lo que tienes que cumplir, tienes tus derechos, ¿no? Y si tú cumples con eso, pues la empresa te paga, ¿no? O si la empresa no hace su parte, tú llamas a un abogado y dices, este es mi contrato, no están cumpliendo, pues ellos pues ponen una denuncia, ¿no? Y ganan el caso, ¿no? El matrimonio es un pacto, no tiene nada que ver con un contrato. Es un compromiso personal y legal. Legal me refiero a institucional, ¿no? Es una ordenanza civil por la cual yo me comprometo a través de mis promesas delante de Dios y delante de testigos a serle fiel pase lo que pase. No dependiendo de lo que él me haga o en lo que ella me haga, entonces yo lo hago.
Si no cumple, yo tampoco cumplo. No, si no cumple, yo cumplo igual. Porque es un pacto. Estoy unido a Él, me he comprometido. Eso es lo que hace radicalmente diferente el matrimonio a cualquier otra relación. Es un pacto que no se puede quebrantar y que tiene una dirección, ¿no? Yo me responsabilizo de mi parte. No estoy dependiendo de si la otra persona no cumple, ¿no? De manera que la Biblia habla de esta unión como una sola carne, ¿no? Y esto tiene mucho significado, pero uno de ellos, quizás el más evidente, es el de estar fundidos, ¿no? En esta relación sexual, ¿no? Y con esto, un paréntesis, ¿no? Cualquier relación sexual fuera de esta unión del matrimonio, la Biblia le llama fornicación. Incluso cuando pueden haber hijos por medio, ¿no? Pero si no estás casado, estás incumpliendo este mandamiento. Estás en fornicación. El matrimonio nunca es algo privado. No puedes decir, no, pero Dios ya sabe, yo me he comprometido con esta persona, estamos casados a los ojos de Dios. No, es mentira. No estás casado a los ojos de Dios. Es una ordenanza civil por la cual nos comprometemos delante de esa persona y delante de Dios y de los testigos, ¿no? En su libro Matrimonios moldeados por el Evangelio, los autores comentan, dice, el matrimonio es para un hombre y una mujer. Cualquier hombre soltero puede casarse con una mujer soltera. No es necesario ser cristiano para hacer promesas que se aproximen a lo que dice Malaquías, ¿no? En cuanto al pacto matrimonial. El matrimonio es una ordenanza civil, no un sacramento cristiano. En la comunidad cristiana, dice, deberíamos animar a las personas, cristianas o no, a elegir la forma de matrimonio más visible y más comprometida que tenga esa cultura. En cada cultura será una forma distinta, ¿verdad? Dice, los cristianos deben ser defensores del maximalismo matrimonial, no del minimalismo matrimonial, como tristemente encontramos en las sociedades modernas, ¿no? Así que si estás viviendo con alguien o si estás teniendo relaciones con alguien y no estás comprometida en esta relación de pacto, tienes que saber que estás fornicando, estás cometiendo un pecado con respecto a esto. Así que tienes que arreglar esta situación delante de Dios. Ahora, si estás casado, ¿qué hay en cuanto al divorcio? Bueno, una de las tradiciones en ese momento judías, habían dos sectores, pero había cierto sector de judíos que entendían que cuando la ley de Moisés, cuando Moisés permite, o mejor dicho, ¿cómo diríamos? Pone legaliza, por así decirlo, lo que es el divorcio, la separación, lo que hace es permitir que la mujer no sea desamparada, que no. Si la mujer se quedaba sin marido en aquella sociedad, se quedaba sin su protector, sin alguien que la acogiera, estaba despreciada, menospreciada. Así que Dios, viendo la dureza de los corazones, permitió dar carta de divorcio a las mujeres cuando encontraban una causa indecente, dice el texto. Ahora, habían dos escuelas judías y una de ellas daba mucha libertad a esta causa decente. Podía ser cualquier cosa. Literalmente, si tu esposa te quemaba la cena, podías darle carta de divorcio. Y estaba bien visto. Así que pocos matrimonios nos salvaríamos aquí, ¿verdad? Es la realidad. Ellos se estaban divorciando por cualquier motivo, por cualquier cosa. Y Jesús frena eso y dice, cuidado con esta realidad. Dios es claro en cuanto al divorcio. O sea, dice en Malaquías que Dios detesta el divorcio. Yo odio el divorcio, dice el Señor. No es su propósito. Sin embargo, por causa de la dureza de los corazones, Moisés permitió dar carta de divorcio, como decía, especialmente para regularizar, esta es la palabra que no tenía antes, la situación y proteger especialmente a la mujer. Así que la conclusión de Jesús es clara. Donde hay divorcio, donde hay segundas nupcias, ha habido pecado. Ha habido dureza de corazón. Está mal a los ojos de Dios. Es una evidencia de que nuestros corazones son duros, pecaminosos, rebeldes. Sin embargo, la única excepción que Jesús menciona en este texto, podríamos hablar de otras cosas, ¿vale? Pero en este texto, por la cual un divorcio puede ser concedido, es el adulterio o la infidelidad. Con esto no queremos decir que cuando tu esposo o tu esposa es infiel, debes divorciarte. No. Debemos buscar el arrepentimiento, la reconciliación, ¿no? Pero cuando es un caso reincidente, que no hay arrepentimiento o que le vuelven a hacer una y otra vez, la parte ofendida tiene libertad delante del Señor para decir, me divorcio de esa persona, sin que cometa pecado, ¿no? Y aquí la dificultad en el texto es esta palabra infidelidad, que en el griego es porneia, ya sabéis de dónde viene la palabra.
Y la mayoría de teólogos, es una palabra complicada porque es una palabra que habla de inmoralidad sexual en un sentido muy amplio, no solamente de adulterio o de infidelidad, es una palabra que tiene que ver con la inmoralidad sexual en general, ¿vale? Y la gran mayoría de teólogos respecto a este tema aplican esta palabra a lo que sería el adulterio. Y hay un tema que respalda mucho esto, y es el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento un hombre o una mujer cometían infidelidad, ¿cuál era la pena para ellos? Era la muerte. Por lo tanto, si esa persona moría, la parte inocente quedaba libre para volverse a casar. Así que es por eso que gran mayoría de teólogos relacionan esta cláusula de excepcional, ¿no? Que a no ser por causa del adulterio, se reconoce que ahí se ha roto el compromiso, se ha roto el pacto en un sentido, ¿no? De hecho, Pablo, cuando habla de unirse a una ramera, dice, ¿no sabes que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos serán una sola carne. Así que utiliza el lenguaje del matrimonio, incluso cuando se habla de relaciones que no son dentro del matrimonio, ¿no? Hay algo único, hay algo real que se concede en la relación sexual. Es algo que pertenece al matrimonio. Sin embargo, fuera de esta cláusula, ¿no? Si el divorcio es porque pues, no hay buen entendimiento entre los dos, porque estáis discutiendo siempre, porque la convivencia es muy difícil, porque tenemos caracteres explosivos, porque no estamos de acuerdo en muchas cosas, porque no me trata bien, no me respeta, porque somos más felices si nos separamos, o para que nuestros hijos no sufran nuestras peleas, o porque espiritualmente estamos en lados opuestos, él no es creyente y es así, o porque saca lo peor de mí esa persona, debemos ir con cuidado, ¿no? Porque ahí sí que podemos aplicar el texto ¿no? Cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. Es decir, en el caso de un divorcio legítimo por causa de infidelidad, se entiende que también una segunda nupcia, ¿no? Un segundo casamiento es legítimo. Pero si no ha sido legítimo, ese nuevo casamiento es un adulterio. Porque Dios no reconoce ese divorcio. Sigues unido a esa persona. Ahora, ¿qué pasa si te separas por razones ilegítimas, por ejemplo, ser incompatibles? ¿Reconoce Dios ese nuevo matrimonio, si es un matrimonio legal? ¿O sigues unido a la primera pareja? Dios reconoce ese matrimonio como un matrimonio real. ¿Fue pecaminosa la separación? Sí. ¿Fue pecaminoso también el casamiento? Sí. Sin embargo, Dios lo reconoce. ¿Os acordáis de cuando Jesús se encuentra con la samaritana? Ves a buscar a tu marido. No tengo marido. Y él dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, pero el que tienes ahora no es tu marido. Jesús reconoce esos 5 matrimonios como matrimonios. ¿Habían sido en pecado? Sí, pero él los reconoce. De hecho, este sexto no entra en la misma categoría. No es matrimonio. Él dice, este no es un matrimonio. Y esto es fuerte, ¿no? Pero cuando vamos a la ley encontramos algo muy parecido. Por ejemplo, Deuteronomio 24, 1-4, dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa, llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación delante del Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Dios no dice, si el segundo marido se separa de ti, vuelve con el primero porque estás unido delante de mis ojos con él. No, dice, no vuelvas. Ha habido una ruptura real. Es una abominación incluso, dice el Señor. Así que cuidado con esto, ¿no? De manera que, ¿qué podemos hacer, no? Quizás aquellos que podáis estar en una situación de segundas nupcias, ¿no? Segundo matrimonio, y que sabéis que os habéis vuelto a casar, no por esta cláusula, sino porque estabais incompatibles o cualquier otra razón y ahora te has casado otra vez. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto, no? Bueno, si quebrantaste el pacto una vez, no lo vuelvas a hacer.
sigue fiel. Dios reconoce vuestro matrimonio, sed fieles a Dios, no volváis a romper el pacto una vez más. Santificad vuestro matrimonio. Es que uno de los propósitos del matrimonio es la santificación mutua, ¿no? Dice Pablo, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio del marido creyente. O a las mujeres, Pedro nos decía, hace unos días los vimos, ¿no? unos meses, asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? Por otro lado, a los maridos, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Así que la esposa santifica al marido con su conducta, con su pureza, pero el marido también debe santificar a su esposa amándola, entregándose a sí mismo por ella para santificarla con la palabra también, ¿no? Así que si estás en un matrimonio con alguien que sientes que quizás no te ama, o no te respeta, o no te trata bien, o ha sido infiel incluso en algún momento, necesitamos mirar de nuevo el Evangelio. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Él nos ama a pesar de nuestro pecado, nos ama a pesar de lo infieles que hemos sido, nos ama a pesar de haberle golpeado, escupido, nos ama a pesar de haberle torturado, a pesar de haberle crucificado, nos ama a pesar de haber sido hecho maldición, pecado en la cruz. Nuestra infidelidad no anuló su fidelidad, ¿verdad? Así que necesitamos ver una y otra vez a nuestro esposo. Solo cuando reconocemos que como esposa de Cristo hemos sido infieles y adúlteros, yendo en pos de otros maridos, en pos de otros dioses que nos ofrecen placeres, y miramos el amor de nuestro fiel esposo, cómo Él nos ha deseado y hecho deseables al santificarnos, es que podemos ser sanados y libertados de no caer en este mandamiento. Así que, Señor, te pedimos ayuda, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Los miembros de nuestro cuerpo hacen guerra contra nuestra mente, y te pedimos, Padre, Señor, que tú santifiques nuestro corazón y que nos ayudes a ver a este esposo que tenemos en los cielos, que es incomparable, que es puro, que es fiel, Señor, a pesar de nuestra infidelidad. Haz que nuestros matrimonios reflejen, Señor, el Evangelio en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, Señor. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas los matrimonios de esta iglesia y que nos ayudes, Señor, como esposos a ser como Cristo, Señor, y a las esposas también a santificar al marido, Señor, por medio de su conducta, su pureza, Señor. Ayúdanos a ser fieles compañeros, Señor, que nos empujamos el uno en otro hacia ti, el único que puede restaurarnos y sanarnos. En nombre de Jesús. Amén.